¿Qué tal amigos de Cadena Sur? Este es su programa Efecto Mariposa y como cada jueves tenemos un tema distinto, un tema interesante que comentar con ustedes y en esta ocasión pues no es la excepción con nuestro amigo Miguel Ángel Isidro. ¿Cómo estás, Miguel Ángel Isidro? Hola, ¿qué tal, Rafael? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues el gusto siempre es de nosotros y con este tema de lo que ha pasado en América Latina, y digo América Latina porque han estado pasando varias cosas, entre ellas lo que sucedió en Perú en esta semana. Eh, pero bueno, ha habido varias cosas que han sido, pues que han dado la nota en todos los aspectos de la izquierda y que también ha estado un poco preocupada la derecha porque pues hay preocupación realmente, ¿no? Por lo que está pasando en ambos bandos, diría yo, ¿no? Entonces el Es tema es, correcto. ¿hacia dónde va la democracia? ¿Hacia dónde va la democracia con este asunto de que pues la izquierda está ya presente en muchos países en América Latina y hay una contraofensiva de este asunto? ¿O tú cómo lo ves, Miguel Ángel? Bien, yo creo que hay que entender, primero que nada, Rafael, amigos del auditorio, que para entrar a un análisis tan amplio, ahora sí, como dice el descuartizador, vamos por partes, ¿no? Creo que cada uno de los países latinoamericanos ha llevado un proceso social, político, histórico muy diferente, que si bien nos hermanan distintos aspectos como sociedades pluriculturales, pluriétnicas, multilingües. Eh, tenemos en cada caso aspectos demasiado específicos que atender y que marcan la diferencia en el escenario político de cada país. A muchos sorprendió lo que ocurrió esta semana en Perú, con el anuncio no solo de la destitución por carencia de probidad moral, que es como lo maneja el Congreso, del presidente Pedro Castillo, sino también el hecho de que haya terminado siendo detenido por la Policía Nacional. Pero para esto hay que entender, el caso específico de Perú es muy curioso. Es un país que en 30 años ha tenido una inestabilidad política tremenda. 8 presidentes han ocupado la primera magistratura. Todos ellos han culminado o se han visto forzados a concluir su mandato antes de tiempo. Y ha habido casos de todo, desde lo más dramático hasta lo más ridículo, bueno, por llamarlo de alguna manera, surrealista. Eh, Quisiera remontarme, por ejemplo, al año 2000, cuando Alberto Fujimori enfrenta una profunda crisis en materia económica, en materia de derechos humanos, por casos muy, muy marcados de violaciones a derechos humanos por parte de la Policía Nacional. Y es cuando él decide anunciar un para participar en el Foro de Cooperación de Asia-Pacífico. Se dirige a un viaje hacia una isla del Pacífico y terminando esta reunión a finales de año, anuncia que va a pasar unos días en Japón y llegando a Japón, donde por cierto él gozaba de la doble nacionalidad porque él es ciudadano peruano y japonés de nacimiento, pues se le ocurre enviar un fax para presentar su renuncia a la presidencia de Perú. Así, por increíble que parezca, vía remota, enviando un fax, y dice, pues señores, ya no hay condiciones para que siga yo en la presidencia, renuncio. El tema es que a ellos siguió un proceso de juicio político en su contra, la declaratoria de responsabilidad política, y se le giró incluso una orden de aprehensión que por distintos vaivenes no pudo ser ejecutada sino hasta el año 2007, pero no fue porque las autoridades de su país hubieran tenido una operación especial para aprenderlo, no, es simplemente porque el señor consideró que ya había pasado algún tiempo, quiso regresar a su país, no solamente regresar, quiso regresar para participar una vez más como candidato presidencial, y fue ahí cuando dijeron, bueno, pues usted tiene aquí algunos asuntos pendientes, y logran detenerlo. Eh, Enfrenta un juicio que lo lleva a prisión, son 5 condenas condenatorias las que enfrenta Alberto Fujimori, pero aún así
en una situación un poco curiosa. En el año 2009, el entonces expresidente Pedro Kuczynski le emite una ley de amnistía que lo saca de la cárcel por un breve periodo de tiempo, solo para regresar 2 meses después y seguir enfrentando este juicio. Ha sido un asunto controversial. Fujimori, a pesar de que sigue en libertad, habida cuenta de su avanzada edad y estado de salud, tiene varios expedientes no concluidos. Ese sería, digamos, el caso inicial que destapa toda esta serie de conflictos políticos en Perú. Pero no habría que olvidar también que hubo otro episodio, incluso mucho más dramático, que culminó en 2011 con el suicidio de Alan García, un personaje que ya había ocupado la presidencia del Perú a la mitad de los 80s, concluyó su periodo de 5 años como mandatario y se le veía en aquel tiempo como uno de los jóvenes promesas de la política latinoamericana. Sin embargo, cuando quiso participar para un segundo periodo, pues no tuvo todas consigo, prefirió retirarse por un tiempo de la escena política para posteriormente regresar y ser electo para un nuevo periodo, que culminaría precisamente en 2011, pero que no pudo concluir porque se atravesó en su camino esta dramática telenovela de corrupción, sobornos, intereses creados llamado caso Odebrecht, el de esta tristemente célebre constructora brasileña. Y bueno, en 2009, él antes de eh, verse obligado a declarar ante la Policía Nacional que ya iba por él, pues prefirió darse un tiro en la sien y fue como terminó su carrera política y su vida, o sea, algo totalmente dramático. Pero bueno, vamos con el caso de Pedro Castillo Terrones. No es fortuito lo que ocurrió. El día 7 de diciembre lanza un mensaje a la nación donde promulga la desaparición del Congreso, establece un estado de excepción y pues emite un toque de queda, algo que pues en términos técnicos pues es un golpe de Estado, no se le puede calificar de otra manera. Técnicamente al desaparecer los poderes y establecer el estado de excepción pues está suprimiendo las garantías individuales y esto pues técnicamente pues es un golpe de Estado. ¿Qué es lo que ocurre de inmediato? Bueno, pues que caso contrario a otros casos en otros regímenes latinoamericanos, donde el ejército y las policías juegan un papel clave para la toma del poder, pues no encuentra eco en ninguna de estas dos fuerzas. El Congreso no solamente no se disuelve, sino que desoye ese llamado, convoca una sesión urgente y termina por destituirlo y posteriormente declararlo pues inhabilitado para ocupar el cargo. Oye, Eh, pero aquí el caso es que los militares de plano lo traicionaron o no hubo esa comunicación que hizo falta para poder dar hacer esa disolución del Congreso y dar ese autogolpe de Estado. yo creo que habría que ver las cosas con un estricto sentido. Pedro Castillo apenas estaría por cumplir sus primeros 500 días de gobierno, pero él llega al poder en un proceso muy accidentado, donde incluso tuvo que celebrarse una segunda vuelta, y pues quisiera no decirlo en términos tan coloquiales, pero pues no ganó por ser el mejor candidato, sino en esas disyuntivas donde no sabes si votar por el mejor o por el menos peor. Su oponente era ni más ni menos que Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, que regresó a las lides políticas, participó en un partido de extrema derecha, y bueno, pues Pedro Castillo gana la segunda vuelta con un reducido margen, e inicia este proceso de intentar ocupar el poder, que en realidad pues nunca logró. O sea, en poco menos de 500 días de gobierno, nunca pudo consolidar un gabinete, se vio forzado en 3 ocasiones a destituir y establecer nuevamente al gabinete. Fue cuestionado por su propio partido, el partido político que lo llevó a la presidencia, Perú Libre, lo cuestionó por las figuras que llamó a integrar el gabinete. Él pretendió, pues, de alguna manera establecer hilos con otras corrientes políticas a través de estas figuras. No fue del agrado de sus
de quienes lo promovieron como candidato, y tal fue el caso que en el pasado mes de abril él tuvo que renunciar a su militancia en el partido y declararse un presidente independiente, un presidente sin partido. Así que si vemos todo esto, pues aunque suene impactante, pues es consecuencia de una serie de desencuentros, de una serie de, pues llamaría yo, rupturas institucionales en el esquema político de Perú, y pues realmente en términos formales nunca pudo hacer una toma real del poder, es decir, contar con el respaldo de diversos sectores. Las noticias más recientes del Perú antes de esta última crisis, pues fue la gran huelga de transportistas por los incrementos en el costo de los combustibles, cuestión que se le atribuyó directamente al presidente, y lo peor de todo, que él nunca contó con ninguna instancia que le permitiera mediar entre los conflictos y su desempeño como presidente. Es decir, la Cámara estaba totalmente en su contra, el Poder Judicial en su contra, el escenario de la política local está sumamente fragmentado, pero aquí hay que ser muy objetivos en esto. Creo que no podemos declarar que haya vencedores ni vencidos en este conflicto que se vive en Perú, porque al final de cuentas Perú es un modelo que nos muestra claramente los límites que tiene la democracia. Creo que no es posible establecer mecanismos de gobernanza cuando existe una fragmentación de fuerzas políticas, todas peleando entre sí. La izquierda peruana es una especie de muégano segmentado en distintas corrientes políticas que no alcanzan a unificarse y que están en permanente conflicto entre sí. Eh, Incluso habría que señalar que lo que ha provocado esta permanente disputa por el poder en Perú ha sido una hiperfragmentación del poder, donde los diputados, por decirlo coloquialmente, van por un lado, el Poder Judicial va por otro, las municipalidades van por otro lado, y cada quien busca el menor descuido de sus oponentes para asestarle un golpe, y es lo que estamos viendo ahí. Es decir, pues en Perú no podríamos saber quién ganó, pero sí sabemos quién perdió, perdió la democracia. Claro, efectivamente, yo también coincido con eso porque este tema de hacia dónde va la democracia aquí en Latinoamérica, como que algunos cantan ya o echan ¿cómo las palmas al vuelo para decir que va todo, que se está venciendo al neoliberalismo, pero pues a lo mejor las fuerzas contrarias aún no han muerto y también el mismo pensamiento. Vamos a ir un corte aquí en Efecto Mariposa. Estamos con Miguel Ángel Isidro platicando sobre este tema de hacia dónde va la democracia. Y pues hablando justamente de, en primer lugar, del caso que ocurrió en esta semana en Perú. Pero bueno, vamos a regresar en unos minutos con Miguel Ángel Isidro. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Regresamos aquí a Efecto Mariposa con este tema que estamos platicando con Miguel Ángel Isidro, quien
el autor de La Ley de Herodes, de la columna La Ley de Herodes, y pues me ha hecho el favor de que nos acompañe con ese tema de hacia dónde va la democracia, hablando justamente de la izquierda. En México también un poco está la izquierda es una amalgama también, ¿no crees? Y Así es. En México no ocurrirá lo mismo, porque también la oposición está, yo pienso que la oposición está fuerte, pero bueno, tú eres el experto en este caso. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que estamos en un momento de transición en el cual las fuerzas políticas se están reagrupando, están encontrando o se están viendo obligadas a reagruparse y que es por ello que también sería demasiado anticipado. Me llama mucho la atención cuando se habla de que en Latinoamérica hay un nuevo bloque de izquierdas. Bueno, como Ujú. decía el licenciado Cantinflas, pues aquí todos somos iguales, pero habemos unos más iguales que otros, ¿no? Cada mandatario, cada partido local en cada país tiene una agenda muy específica. Recordar solo un detalle, en el caso de Perú, por ejemplo, aunque se considera a Pedro Castillo como un presidente de izquierda, bueno, habría que asomarse que en algunos temas, precisamente algo que le restó base social fue su política muy conservadora en temas como la equidad de género, en temas como el aborto, bueno, eso le marcó y le restó apoyos. Vemos el caso de otras naciones como Argentina, que se ha dibujado con un modelo de centro izquierda, pero que no necesariamente ha jalado en todos los esquemas en bloque con otras naciones. Brasil es un caso también que llama la atención con la reaparición en el escenario de Luis Ignacio Lula da Silva, quien sin embargo para este nuevo periodo en la presidencia no llega con el amplísimo respaldo que tuvo en su primera oportunidad. Todavía, a pesar del mal desempeño de Jair Bolsonaro, pues existe una derecha que ocupa importantísimos espacios. Las gobernaturas más importantes siguen en manos de la derecha. Río de Janeiro y Brasilia, dos de las ciudades más importantes de Brasil, siguen en poder de la oposición. Lula no tiene mayoría en el Congreso y por eso es que notamos que su discurso de toma de posesión pues fue, perdón, de reconocimiento de victoria, porque todavía no es una formal toma de posesión, fue muy reservado, fue muy discreto, no quiso lanzar todos los petardos al mismo tiempo. Y también lo vimos reflejado en la reciente celebración de las elecciones para este organismo financiero para el cual se preveía que México pudiera colocar a alguno de sus representantes en la primera posición. Recuerdo que cuando se habló de la oportunidad de renovar la dirigencia del Banco Interamericano de Desarrollo, en primera instancia se mencionó a la mexicana Alicia Bárcena, una figura muy reconocida en el ámbito económico internacional. Sin embargo, ella declinó de esta designación por una situación personal. Ella reside en Chile y su esposo tiene una enfermedad terminal, por lo cual ella declina. Y bueno, México, y en este caso el presidente López Obrador, se ve obligado a, a sacar un plan B que no tenían contemplado. Lanzan una segunda candidatura en la figura de Gerardo Esquivel, quien sin embargo no cuenta con todas las credenciales y no contó con todo el respaldo. Y finalmente esta decisión de este organismo financiero tan importante recayó en Brasil y hubo una reacción un tanto rara de el gobierno mexicano enviando una recriminación muy curiosa en un comunicado por parte de la Secretaría de Hacienda, calificando que con esta decisión pues era ya más de lo mismo, que se habían impuesto los intereses de Estados Unidos y bueno, cuando se supone que tanto Brasil como Argentina son sus aliados, pues no puede salir con un mensaje tan contundente de repudio, ¿no? Pero bueno, pues parece ser que eh, todo iba enmarcado a esta posibilidad de celebrar una gran cumbre internacional. Desde septiembre pasado se venía cocinando esta posibilidad de que tras la eventual llegada de Lula en México pudiera celebrarse una gran cumbre con el motivo de que México ocupa la presidencia temporal de la Alianza del Pacífico y que
esta tendría que ser entregada, porque es una dirigencia rotativa, precisamente a Perú, pero que lamentablemente pues el Congreso de Perú no le dio permiso a Pedro Castillo para asistir a este relevo. Esta ceremonia se tuvo que posponer y resulta que pues no solamente no va a poderse entregar a Pedro Castillo porque ya no es presidente, sino que además eh, el presidente López Obrador anunció su intención de viajar personalmente a Perú para hacer esta entrega, pero ahora ya no va a estar su amigo y de hecho él no ha podido o no ha querido hacer el reconocimiento oficial a la nueva presidenta peruana. Entonces hay una incertidumbre de qué va a ocurrir, si se van a reunir o no, si la va a aceptar, incluso si viajaría. Y ya por ahí Marcelo Ebrard le ha dicho, bueno, no hay tanta prisa, como que se podrán esperar un poco para hacer esta rotación, pero de eso que veíamos, y fíjate qué dramático es esto, apenas hace 4 o 5 meses se hablaba de esta integración, de este bloque latinoamericano, y pues en cuestión de unas 8 semanas todo esto se desdibujó de una manera sorprendente, ¿no? Miguel, ¿crees que tenga entonces futuro la izquierda en Latinoamérica? ¿O de Yo plano creo, la derecha y la extrema derecha? Porque en el caso de las fuerzas crecientes del nazismo en Europa y en América, también es preocupante. Entonces, ¿tú crees que tenga futuro la izquierda aquí en América Latina? yo creo que más que preocuparnos de un asunto de izquierdas o derechas, debemos preocuparnos por lo que es la gobernanza. Cada país tiene problemáticas muy específicas que atender. En el caso de México, aun cuando la parte oficial pues nos dice todos los días que vamos bien, que la recuperación económica se está sintiendo, que las obras de infraestructura marcan nuevas oportunidades para todos. Bueno, hay situaciones que no han dejado de ocurrir, como pudiera ser pues la innegable presencia de la violencia criminal, la presencia del crimen organizado en distintas vertientes, la violencia feminicida, por ejemplo, y otras tantas situaciones que hay que atender. Yo creo que el punto es que a mí me gusta mucho citar para estos casos una frase de un gran pensador mexicano que fue Alfonso Reyes. Él siempre dijo que para ser provechosa y útilmente internacionales, primero debemos ser fervorosa y apasionadamente nacionales. O sea, primero resolver lo local, atender lo local y ya pensar después en los asuntos de orden internacional. Se ha criticado un poco el hecho de que López Obrador no haya hecho una política internacional muy activa, ha viajado muy poco al exterior. Yo creo que, en lo particular, yo creo que hace bien porque no está el horno para bollos, hay muchas cosas que atender, pero tampoco se puede cerrar o centrar toda su política interior en mañaneras, porque si bien vemos que hace giras al interior del país, vemos que los fines de semana recorre y supervisa las obras de infraestructura. Bueno, eso es una parte apenas del trabajo que tiene que hacer, pero de ahí en fuera no vemos a su gabinete, por ejemplo, haciendo esta labor de picar piedra con los distintos sectores, nos guste o no, en el escenario político existen estos polos que ahora están siendo motivo de conflicto y que están teniendo estos encontronazos. Entonces, la política se tiene que hacer pues con lo que está en la mesa. No se puede separar los platos y decir, bueno, estas son mis fichas, yo juego nada más con los que me caen bien, con los que me simpatizan, o no es un asunto que diga, yo solo voy a trabajar de tal hora a tal hora. Esto es un asunto permanente, es una construcción continua y yo creo que eso es lo que tendrá que ocurrir. Antes de pensar en grandes bloques, en grandes liderazgos, pues tiene que atender lo local. Y en lo local, pues hay muchas dinámicas que atender. Ahora mismo veo algo muy claro y te lo voy a poner así para reflexionarlo probablemente para una posterior plática. Hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto, los gobernadores desarrollaban un papel muy interesante en la política. Incluso estaba esa figura de la CONAGO, una Conferencia Nacional de Gobernadores, que muchos criticaban que si era puro show, que si solamente se reunían para la foto, pero bueno, finalmente estaban marcando parte de la agenda política nacional con sus sesiones cada 4 o 6 meses. A partir de que en la reciente elección intermedia Morena se alza con un
una importante cantidad de triunfos y abarca prácticamente pues, más del 60% del territorio nacional, desapareció la figura de los gobernadores. Los gobernadores desaparecieron del mapa, no están marcando agenda, no se les ve activamente efectuando planteamientos, no se les ve haciendo seguimiento de los compromisos presidenciales, y bueno, pues los que pertenecen al mismo partido del presidente, pues se limitan a decirle a todo que sí. Su última participación importante fue en la famosa marcha de apoyo al presidente, y de ahí en fuera no les hemos visto más. Algunos por ahí con ciertos escándalos, como Laida Sansores con sus martes de Jaguar, pero no los hemos visto haciendo concretamente política social activa. Y, perdón, ¿tú crees que entonces sea también, eso no lo había fijado, fíjate, ¿crees que sea una estrategia finalmente del mismísimo López Obrador? Pues más que una estrategia, yo creo que lo que debemos entender es que por populares que sean, y esto no hablo solamente del caso de López Obrador, creo que lo aplicaría para toda América Latina, los presidentes deben ser líderes que sean capaces de construir política, de construir acuerdos con todos los actores que participan en el escenario. No están obligados a ser el centro de la vida pública de un país. La vida pública de un país se compone de muchos elementos. Están los congresos, están los gobiernos de los estados, están las municipalidades, los sindicatos, las universidades. Vaya, las sociedades latinoamericanas son ahora entidades mucho más complejas que hace 100 años. Entonces, no podemos entender la política ni en México ni en América Latina centrando la atención de la opinión pública en un solo personaje. Y es lo que está ocurriendo con los presidentes latinoamericanos. Están obsesionados en ser el eje central de la vida pública de la nación y eso pues no es viable. Oye, ¿la obsesión entonces es pareja? ¿Es entre izquierda y derecha o solamente en algunos? Eso de la izquierda y derecha creo que es un debate maniqueo. Todo el tiempo ha habido oposiciones, es decir, cuando la derecha está en el poder, pues bueno, a la izquierda le corresponde ser oposición y viceversa. Pero vuelvo a lo mismo, la política se tiene que hacer con todos los que están formando parte del escenario, sean mayorías, sean minorías, con todos. Y pues si no entendemos eso, simplemente vamos a estar llegando a un monólogo, que se tratará de estar escuchando todo el tiempo lo que diga una sola parte del escenario político, no aceptar la réplica, no aceptar el debate, y bueno, pues eso puede ser una estabilidad, pero no es necesariamente una democracia. Miguel Ángel Isidro, ¿cuál sería tu mensaje final en este tema de hacia dónde va la democracia en América Latina? Bien, pues yo creo que debemos, primero que nada, estar muy atentos, escuchar, leer, atender, reflexionar, no acudir a una sola fuente de información, porque finalmente, aunque reconocemos que los medios de comunicación tienen una función política muy activa, bueno, pues no todos tienen la verdad absoluta, incluso yo invito a quienes pues no estén de acuerdo con lo que estamos aquí opinando, que lo hagan notar. Yo pongo a sus órdenes mis redes sociales, estoy como Miguel Ángel Isidro en todas mis redes sociales, nunca utilizo ningún seudónimo ni ningún otro nombre. Mi columna La Ley de Herodes por Miguel Ángel Isidro aparece en Facebook bajo tal nombre. Publico en algunos medios locales allá en Morelos, en algunas otras localidades, y de esto se trata la democracia, de estar en el constante diálogo, de debatir, discutir, y finalmente en función de eso construir nuestro propio criterio, ¿no? No existen verdades absolutas, ¿no? La política y el periodismo no son ciencias exactas. Pues esto nos deja mucho que pensar, que platicar sobre todo. Hay mucho todavía muchos programas por hacer con Miguel Ángel Isidro sobre este tema y otros también de nivel nacional para México y también internacional. Pues te agradezco mucho, Miguel Ángel Isidro, por tu participación aquí en el Efecto Mariposa. Como siempre, un gusto, Rafael, y un saludo a todos. Pues gracias y gracias a Cadena Sur Multimedios en Facebook que nos transmite y también Cadena Sur Noticias en YouTube. Gracias a todos y esto fue Efecto Mariposa.